Una niña marcada por el fuego, una mansión que esconde secretos en cada sombra y una empleada recién llegada que parece ver más allá de las cicatrices. ¿Qué une a estas dos mujeres? Lo que descubrirás en esta historia te helará la sangre, porque la verdad a veces quema más que las llamas. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sal de aquí. No tienes autorización para entrar aquí y mucho menos para mirarme. No quiero que nadie vea lo que quedó. La pequeña niña escondía las cicatrices en el rostro, pero la empleada de limpieza vio las que estaban en el alma. Lo que nadie sabía es que las dos cargaban el mismo incendio y que cuando la verdad saliera a la luz, nada en esa casa volvería a ser lo mismo. La mansión parecía respirar un silencio pesado que dolía en los oídos. Detrás de la puerta color rosa, la niña escondía el rostro como quien esconde el corazón. El cuarto tenía una luz suave, pero era un mundo cerrado, hecho de velos y sombras. Ella tenía 10 años y cargaba cicatrices que no cabían en el espejo. Las marcas curadas en el rostro decían más que cualquier palabra. Después del incendio, pasó a hablar solo con el silencio. Se puso una camiseta roja que parecía gritar por ella. Un velo ligero cubría la cabeza sin esconder lo que dolía. Sus ojos evitaban ventanas, fotos y todos los nombres. El pasillo del piso de arriba se convirtió en frontera prohibida. Nadie la veía bajando para el desayuno. Nadie la oía corriendo por el jardín. Nadie más recordaba el sonido de su risa. El padre decía que era mejor respetar su tiempo. Los empleados susurraban como si ella fuera un secreto. La casa entera andaba de puntillas. Las alfombras mullidas ahogaban culpas antiguas. Los candelabros relucientes fingían que todo estaba bien. La niña coleccionaba silencios como quien colecciona cartas. Cada marca en el rostro parecía una historia interrumpida. Cada noche traía un pedazo del fuego para debajo de la cama. El perfume de la madre todavía estaba atrapado en un cajón. Nadie tenía el valor de abrirlo desde el día de la tragedia. Ella aprendió a esconderse para no herir los ojos ajenos y, escondida, comenzó a desaparecer poco a poco. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ahora respira profundo, porque lo que vas a oír hoy te erizará la piel de pies a cabeza. El millonario, su padre, transformó el dolor en una agenda repleta. Reuniones, brindis, contratos, titulares, aviones. Confundió silencio con protección y culpa con amor. Prefería números a preguntas difíciles. Traía regalos caros y se iba antes de verla abrirlos. Hablaba de futuro como quien huye del pasado. A su lado, la novia perfecta sonreía sin sombras. Perfume caro, postura impecable, voz dulce y fría. Ella decía que cuidaría de todo por el bien de la familia. El personal la obedecía como si obedeciera a un espejo. Poco a poco, la casa pasó a seguir el tono de la novia. Ventanas siempre abiertas para los fotógrafos correctos. Puertas siempre cerradas para la niña equivocada. Privacidad, decían, cerrando pasillos con sutileza. La niña se convirtió en una nota al pie en su propia casa. Las visitas eran guiadas lejos del cuarto color rosa. La novia llamaba a eso estrategia de imagen. El padre lo llamaba paz. La niña lo llamaba exilio. Nadie preguntaba cómo la noche pasaba por ella. Las paredes aprendían nuevas maneras de callar. El reloj de la escalera marcaba horas que no llegaban. Cualquier ruido diferente se volvía amenaza,
cualquier esperanza, un error de cálculo, hasta que la culpa comenzó a filtrarse por las grietas. En el cuarto, relicarios contaban la historia antes del fuego. El tocador guardaba horquillas que la madre adoraba. El espejo, cubierto por un pañuelo, reflejaba solo valentía prestada. La cortina bailaba con vientos tímidos de la mañana. La cama tenía marcas de noches sin dormir. Debajo de ella, un cuaderno con dibujos y silencios. En la mesita de noche, una foto con la mitad de la sonrisa borrada. La niña tocaba el marco como quien pide permiso. El olor a humo vivía en el recuerdo de la almohada. Siempre que el sol entraba, la vergüenza se encogía un poco. La camiseta roja era escudo y aviso. El velo era abrazo y despedida al mismo tiempo. Ella ensayaba frases que nunca decía. Imaginaba a la madre abriendo la puerta y diciendo, «Todo bien». Imaginaba al padre sentándose en el suelo y escuchando sin prisa. Imaginaba ser vista sin que nadie se asustara. Pero el pasillo continuaba vacío de pasos y los pomos continuaban fríos como malas noticias. Había una campana en la cocina que nunca sonaba para ella. Había un calendario sin cumpleaños tachados. Había un mundo entero del lado de afuera de la alfombra y había una pregunta ardiendo por dentro. ¿Por qué yo? Respiró profundo y acomodó el velo con manos pequeñas. Decidió por primera vez en meses abrir la puerta. Su corazón, sin embargo, aún pedía permiso al miedo. Aquella mañana, los empleados cuchicheaban sobre una nueva contratación. «Dicen que es de mirada dulce y trabajo perfecto», susurraron. «Dicen que no habla mucho, pero lo ve todo», corrigió alguien. La niña oyó las palabras como quien escucha un trueno distante, dio 2 pasos hasta el pomo y retrocedió 3. El pasillo parecía un mar difícil de atravesar. Del otro lado, pasos firmes subían las escaleras principales. Un manojo de llaves tintineó como un pequeño anuncio. La luz del piso de arriba cambió de lugar como si abriera camino. El retrato de la boda en la pared pareció observar. La novia perfecta sonreía, también en el cuadro, eterna y pulida. La niña acomodó la camiseta roja como quien se viste de valor. El velo levantó un soplo sin esconder su rostro. Apoyó el oído en la puerta y sintió el mundo allá afuera. Escuchó una respiración que no conocía. Escuchó una llave girando despacio. Escuchó su nombre casi entero, dicho con delicadeza. El corazón, aterrado, respondió con latidos tercos. La mano pequeña tocó el pomo otra vez. La madera crujió como una verdad antigua. La rendija de luz cortó la alfombra como un río. 2 ojos atentos esperaban del lado de afuera. No eran ojos de lástima, eran ojos de reconocimiento. Y antes de que la puerta se abriera por completo, el destino contuvo el aliento, porque alguien estaba a punto de entrar y cambiar el significado de hogar. La puerta se abrió despacio, como si tuviera miedo de molestar la soledad. El crujido pareció un aviso, un susurro que atravesó años de silencio. Del otro lado, una mujer de uniforme azul, guantes amarillos y mirada calma, observaba el cuarto. El aire olía a jabón nuevo y a recuerdos antiguos. La niña dio un paso hacia atrás, protegiendo el rostro con el velo, pero algo en la voz de la empleada de limpieza la hizo detenerse. «Disculpa, señorita, pensé que el cuarto estaba vacío», dijo ella con una dulzura que parecía venida de otro tiempo. La niña no respondió, solo miró rápido, intentando entender aquel tono sin prisa. La mujer se quedó inmóvil por un instante, admirando el espacio colorido y triste. Su mirada era diferente a las otras, no de lástima, sino de quien reconoce un dolor parecido. Dejó el balde en el suelo y respiró profundo, como si acabara de encontrar el motivo de estar allí. El nombre bordado en el uniforme decía Aurora. Ella sonrió levemente y el gesto hizo que el cuarto pareciera un poco más vivo. La niña notó que, por primera vez en mucho tiempo,
Alguien no desviaba la mirada de sus cicatrices. El silencio se llenó de un tipo raro de calma. La empleada se agachó para recoger un juguete olvidado en el rincón. ¡Qué muñeca bonita! Parece que esperaba compañía, murmuró la niña. Parpadeó despacio, intentando entender por qué las palabras de ella no sonaban vacías. Aurora acomodó el paño en el balde y completó. ¿Sabes? A veces lo que está roto todavía puede brillar, solo necesita cuidado. La niña sintió las lágrimas subir antes de que pudiera impedirlo. La escena fue interrumpida por pasos apresurados en el pasillo. La madrastra, elegante, perfumada, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, apareció. Aurora, no es para molestar a la niña. A ella no le gustan las visitas, dijo en un tono falso de preocupación. La niña bajó la mirada, pero Aurora no se movió. Solo estaba limpiando, señora. Pensé que nadie usaba este cuarto. La mujer lanzó una mirada rápida y venenosa, pero disimuló con una risa leve. Ah, querida, ella prefiere estar sola. Es mejor no perder tiempo aquí. Aurora asintió, pero su mirada se quedó fija en la niña, como si algo pidiera ayuda. El millonario apareció poco después, apurado y distraído. Un beso rápido a la novia, un buenos días mecánico a la hija. Ni siquiera notó que los ojos de la niña estaban rojos. La novia lo tomó del brazo y lo condujo lejos. Cuando el pasillo se vació, Aurora volvió a hablar en voz baja. «Tu cuarto es bonito. Debe haber sido tu madre quien eligió los colores, ¿no fue?» La niña levantó la mirada sorprendida. Nadie mencionaba el nombre de la madre allí dentro hacía mucho tiempo. Aurora sonrió de nuevo y algo en el gesto parecía demasiado familiar. Pero el pensamiento fue interrumpido por un sonido distante, el mismo manojo de llaves resonando por la escalera, y la niña, por primera vez en meses, deseó que alguien regresara. Los días siguientes parecieron cambiar el aire de la casa. Aurora andaba por las habitaciones con pasos ligeros y escuchaba más de lo que hablaba. Los otros empleados se extrañaban de la forma en que ella recordaba detalles de la rutina sin necesitar órdenes. Sabía dónde estaban las toallas, el café preferido del patrón e incluso los remedios de la niña. La novia, siempre desconfiada, comenzó a observarla con una sonrisa estudiada. Aurora, sin embargo, se mantenía discreta, como si cargara un propósito invisible. La niña comenzó a abrir la puerta un poco más cada día. Dejaba que Aurora arreglara la almohada, cambiara el agua de las flores y a veces solo se quedara en silencio allí. El cuarto, antes, comenzó a oler a esperanza. La niña hablaba poco, pero la mirada ya no era la misma. Cierta mañana, Aurora trajo un espejo nuevo y lo colocó sobre el tocador. Él no muestra lo que perdimos, muestra lo que todavía está vivo, dijo mientras limpiaba el vidrio. La niña observó el reflejo tímido y por primera vez no se escondió. La empleada sonrió, pero sus ojos brillaron de una manera que denunciaba recuerdos dolorosos. La niña se dio cuenta. Había algo escondido allí en las entrelíneas del silencio, un secreto pesado, listo para ser revelado en el momento adecuado. Y lo peor es que aquel secreto tenía que ver con el fuego. Cierta tarde, la novia encontró a Aurora en el cuarto de la niña y perdió el control. «¿No dije que ella no quería compañía?», gritó, derribando el balde. La niña se encogió, pero Aurora permaneció firme. «Ella no necesita órdenes, necesita cariño». La frase resonó en el pasillo, cortando el aire como una navaja. El millonario oyó solo el tono y no el sentido. «Aurora, estás sobrepasando los límites», dijo él, sin mirar a los ojos. Ella bajó la cabeza, pero no pidió disculpas. En ese instante, la niña levantó la mirada y gritó: «¡Ella no me asusta! ¡Ella me entiende!». El silencio fue inmediato. La novia disimuló la incomodidad con una risa teatral. «Oh, vaya, mi hijastra defendiendo a la empleada. ¡Qué escena conmovedora!».
El millonario apenas suspiró, cansado de dramas que no cabían en su agenda. Aurora recogió el balde con calma y salió sin decir palabra. Pero antes de cerrar la puerta, miró a la niña y susurró: «¿Prometes que no vas a dejar de creer en lo que sientes?». La niña asintió con lágrimas presas en las pestañas. La empleada entonces giró el rostro, y por un segundo, el reflejo del espejo mostró algo aterrador: una cicatriz antigua escondida bajo el cuello del uniforme. Y fue allí que la niña se dio cuenta. Aquella mujer sabía mucho más sobre el incendio de lo que demostraba. Esa noche, la niña no pudo dormir. El espejo nuevo reflejaba la luz de la luna y recordaba los ojos de Aurora. La imagen del cuello marcado no salía de su cabeza. Se preguntaba qué había detrás de aquella cicatriz tan parecida a la suya. El silencio del cuarto ahora parecía conversar con ella. Del pasillo venían pasos distantes y el sonido leve de un balde siendo arrastrado. La niña se levantó, cubierta por el velo, y abrió la puerta despacio. El pasillo dormía, excepto por una luz débil que salía de la despensa. Curiosa, bajó los escalones con cuidado. La voz suave de Aurora rompía el aire. «Lo prometí y lo voy a cumplir», susurraba. La niña se acercó, viéndola sentada con un cuaderno antiguo en las manos. El mismo cuaderno que ella guardaba con dibujos debajo de la cama, solo que este tenía la tapa chamuscada y un nombre escrito con caligrafía infantil: Elisa. La niña sintió el corazón detenerse. Era el nombre de su madre. Aurora cerró el cuaderno rápidamente, dándose cuenta de la presencia de la pequeña. Por un instante, el aire se congeló entre las dos. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó la niña temblando. Aurora respiró profundo y respondió: «Yo no lo encontré, yo lo guardé». Aquellas palabras parecieron incendiar el suelo otra vez. La niña retrocedió asustada, pero no desvió la mirada. Aurora se acercó despacio con lágrimas en los ojos. «Yo estuve allí, mi querida, aquella noche». El tiempo se detuvo. El sonido de la nevera parecía el de un corazón apresurado. La niña intentó entender lo que había oído, pero el miedo lo enredó todo. «¿Tú estabas en la casa cuando...?» Aurora asintió antes de que la pregunta terminara. «Yo trabajaba aquí en esa época. Fui yo quien te sacó del fuego». La niña dio un paso atrás, conmocionada. Las manos temblaban. El velo resbaló. «¿Por qué nunca se lo contaste a nadie?». Aurora suspiró, mirando al suelo. «Porque alguien me mandó a callar». La niña frunció el ceño, sintiendo el estómago helarse. «¿Quién?». Aurora miró hacia lo alto de la escalera, donde una silueta pasaba lentamente. Era la madrastra. Su mirada distante y calculada desapareció en la curva del pasillo. Aurora bajó la voz. Ella sabe lo que sucedió y lo que aún está por venir. El silencio fue tragado por un chasquido, una puerta golpeando fuerte. El cuaderno cayó al suelo, abriéndose en una página que decía: «La verdad arderá de nuevo». La niña entendió entonces que el fuego aún no había terminado. En los días siguientes, la mansión pareció más fría. La madrastra andaba más atenta, la voz más dulce y las órdenes más cortantes. El millonario, por su parte, apenas percibía el abismo creciendo entre las paredes. Aurora fingía seguir la rutina, pero su mirada buscaba señales. La niña ahora observaba todo con atención redoblada. Cada mirada de la madrastra parecía esconder intenciones. Cada frase de ella venía con veneno detrás de la sonrisa. Cierta mañana, al arreglar la sala, Aurora percibió algo extraño: una carpeta negra dejada abierta sobre el sofá, con papeles y contratos. Entre ellos, una firma falsificada del millonario. La madrastra planeaba algo mucho más grande que una boda. Aurora fotografió los documentos con el celular viejo y guardó el secreto. Más tarde, encontró a la niña y le entregó un pequeño sobre. «Si algo me sucede, entrégale esto a tu padre». La niña sostuvo el sobre, sintiendo el peso invisible del miedo. ¿Pero por qué?
porque a veces, cuando la verdad aparece, el fuego vuelve a arder. Aurora sonrió con tristeza, como quien ya se había quemado por dentro antes. La niña guardó el sobre debajo de la almohada, sin saber que él cambiaría todo. Esa noche el cielo se puso rojo como un recuerdo. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas y los truenos cortaban el silencio de la casa. La niña dormía mal, dando vueltas de un lado para otro, con el sobre bajo la cabeza. En el piso de abajo, Aurora limpiaba el pasillo y miraba de vez en cuando el reloj. Ella sabía que algo estaba por suceder. El chasquido de una puerta cerrándose con llave resonó por la escalera. La empleada corrió, but la luz se apagó. Niña despertó con el sonido de un grito ahogado. El olor a humo volvió a invadir el aire, un déjà vu de pesadilla. Abrió la puerta tosiendo y vio el pasillo cubierto por una niebla gris. Bajó tropezando y encontró el balde volcado en el suelo. Aurora no estaba. En la pared, una palabra rayada con ceniza: caja fuerte. El miedo se transformó en valor. La niña corrió hacia el escritorio del padre, siguiendo el olor a humo. Y allí dentro, entre papeles esparcidos y fotos antiguas, encontró el retrato de la madre con una dedicatoria para Aurora, la amiga que salvó mi vida. La verdad comenzaba a emerger de las cenizas, pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, amaneció con el aire pesado y el sonido de pasos apresurados resonando por los pasillos. El millonario bajaba las escaleras gritando el nombre de Aurora. ¿Dónde está esa mujer? La voz le temblaba de rabia. La madrastra, vestida impecablemente en seda blanca, fingía preocupación. Amor, lo siento mucho, pero encontré esto en el escritorio, dijo entregando una pequeña pila de billetes y una joya dorada. La mirada de él se volvió helada. ¿Estás diciendo que ella robó? No quiero creerlo, pero todos los indicios están ahí, suspiró escenificando dolor. La niña, escondida detrás de la escalera, sostenía el sobre debajo de la almohada. Quería gritar que era mentira, but el miedo le trabó la garganta. Aurora apareció poco después, traída por 2 guardias de seguridad. El uniforme estaba sucio de 1900. Ceniza, los guantes quemados en las puntas. Yo no toqué nada, dijo ella firme, pero el tono de voz cargaba más verdad que defensa. La madrastra se acercó con lágrimas falsas en los ojos. ¿Cómo pude confiar tanto en alguien y ser traicionada así? La niña dio un paso al frente, pero el padre levantó la mano. Basta, no quiero oír más nada. Estás despedida. El silencio que se formó cortó el aire como vidrio quebrado. Aurora miró a la niña, y una sonrisa calma nació en medio del caos. Recuerda, mi pequeña, el fuego revela lo que el oro intenta esconder. Y salió, dejando un rastro de duda y misterio en el aire. La mansión, que antes brillaba con lujo, ahora olía a culpa. La niña no podía dejar de pensar en lo que había visto. La carta de la madre, el nombre de Aurora en el retrato, el cuaderno quemado. Nada tenía sentido, pero todo encajaba de forma peligrosa. El millonario, ciego de amor y manipulación, se sumergió de vuelta en sus negocios. La madrastra parecía triunfante, circulando por las habitaciones como una reina. Mandó reformar el cuarto de la niña, diciendo que un nuevo comienzo era necesario, pero el nuevo comienzo tenía un precio: borrar el pasado. Mandó retirar todas las fotos de la madre, incluso las de la boda. La niña lloró en silencio, sin valor para enfrentar a la mujer, hasta que una carta apareció bajo la puerta del cuarto, escrita con letra conocida. No confíes en nadie. La caja fuerte guarda lo que tu padre olvidó. El corazón de la niña latió tan fuerte que el velo resbaló del cabello. Ella sabía dónde estaba la caja fuerte, detrás del retrato de la madre en el escritorio. Esperó a que todos durmieran y bajó descalza, guiada solo por el sonido del reloj. Las sombras de la sala parecían respirar y el viento hacía susurrar las cortinas.
Cuando giró el cuadro, encontró la pequeña puerta de hierro. Recordó las palabras de Aurora. El fuego revela lo que el oro intenta esconder. Digitó el código del aniversario de la madre y la caja fuerte se abrió con un clic casi humano. Allí dentro, un pendrive y un sobre lacrado con cera y una foto de la madre y la madrastra lado a lado sonriendo. El cuerpo de la niña se heló. El papel decía: Proyecto Alborada Confidencial. Firmas Elisa Montiel y Silvina Guzmán. Silvina, el nombre de la madrastra. El corazón de la niña se disparó como si el fuego hubiera vuelto. En el pendrive había videos de un laboratorio y contratos de seguros millonarios. El rostro de la madre aparecía en 1900. Los archivos discutiendo con Silvina sobre riesgos controlados. La niña oyó asustada el sonido de una explosión distante en el video y el grito de la madre, el incendio. Aurora, en el fondo de la grabación, aparecía intentando abrir la puerta. Todo estaba allí. Pruebas de que el accidente nunca fue un accidente. La niña lloraba sin sonido, trémula y desesperada. Sabía que necesitaba mostrarle al padre, pero temía por su propia vida. De repente, pasos resonaron en el pasillo. Ella corrió y escondió los papeles dentro del velo. La madrastra entró con una sonrisa ensayada. Aún despierta, querida. Oí ruidos aquí. Su mirada se posó sobre la caja fuerte abierta. La niña sintió la sangre desaparecer del rostro. Silvina se acercó lentamente y sostuvo su barbilla. Curiosa como la madre, ¿no es así? Eso puede ser peligroso. El tono dulce desapareció, y por un segundo la verdad brilló en los ojos de ella. Pero la niña respiró profundo y mintió. Solo estaba buscando mi dibujo. La mujer rió bajo. Pues sigue dibujando, mi amor. Solo no dibujes lo que no debes ver. Y salió, dejando el aire pesado como humo antes de la explosión. Horas después, el amanecer llegó con el sonido de neumáticos en la grava. Un auto simple se detuvo en la portería. Aurora estaba de vuelta, pero no como empleada. Vestía ropa limpia, la mirada firme y una carpeta en las manos. Los guardias intentaron impedirle el paso, pero ella mostró un documento. El millonario, sorprendido, apareció en el balcón. ¿Qué haces aquí? Ella miró hacia arriba y respondió con serenidad. Vine a limpiar la única cosa que realmente está sucia en esta casa, la verdad. La niña desde el piso de arriba oyó todo y corrió hasta la barandilla. El padre bajó furioso, pero Aurora no retrocedió. «Usted necesita ver algo», dijo entregando el celular con el video. Él lo vio incrédulo, viendo a su propia novia manipulando los archivos. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, pero antes de que pudiera reaccionar, la madrastra apareció detrás, sonriendo. «Qué pena, Aurora, debiste haberte quedado callada». Y levantó el teléfono, marcando un número misterioso. Afuera, un auto negro aguardaba. La niña entendió demasiado tarde que el peligro aún no había terminado, y lo que estaba a punto de suceder haría que la mansión reviviera el mismo infierno, solo que ahora a plena luz del día. El grito de la niña resonó por la escalera antes de que el auto arrancara. ¡Aurora! Pero el sonido del motor ahogó todo, tragándose la desesperación en segundos. El millonario corrió hasta el portón, pero los guardias fingieron no ver nada. La madrastra, con el celular en las manos, decía fríamente: «Enloqueció, querido. Estaba intentando invadir la casa. Yo misma avisé a seguridad». El hombre confuso miró hacia el vacío de la carretera. La niña lloraba agarrada al velo, gritando que era mentira. «Ella salvó a mamá. Ella salvó a mamá», repetía entre sollozos. Pero nadie parecía oír. El padre, ciego de culpa y manipulación, mandó a todos recogerse. La madrastra fingió consuelo, abrazándolo con falsedad teatral. Sin embargo, en los ojos de ella había alivio y miedo al mismo tiempo. Subió al cuarto y se encerró, llamando a alguien en voz baja. El archivo fue visto.
Necesitamos resolver esto hoy, dijo. Mientras tanto, la niña sola en el pasillo abrió el sobre que Aurora había dejado. Dentro había una llave antigua y una foto de la madre abrazada a la empleada. Detrás de la imagen, una frase garabateada: lo que comenzó en el fuego termina en el agua. La niña entendió que todavía había una oportunidad y que Aurora estaba viva. Al amanecer siguiente, la mansión estaba extrañamente silenciosa. La madrastra fingía normalidad, preparando el café y sonriendo demasiado. El millonario, abatido, se sumergía en informes y llamadas telefónicas para acallar escándalos. La niña esperó el momento adecuado. Tomó la llave y escapó por la parte de atrás. El viento helado cortaba el rostro, pero el corazón ardía en valor. Siguió las pistas de la foto. Detrás del antiguo invernadero había un portón olvidado. La llave encajó perfectamente. Allí dentro, un túnel húmedo y frío llevaba hasta una casa vieja a orillas del lago. Y allí, atada a una silla, estaba Aurora, herida pero consciente. «Sabía que vendrías», susurró con una sonrisa cansada. La niña corrió y la desató llorando. «Quieren lastimarte. No te preocupes, ahora llegó la hora de la verdad». Aurora sacó un pendrive escondido dentro del zapato. «Esta es la copia de los archivos del laboratorio. Tu madre descubrió que el proyecto era una farsa». La niña parpadeó sin entender. «¿Qué proyecto?». Aurora respiró profundo. «Un experimento de productos químicos que causaron el incendio. Tu madre intentó impedir y Silvina...». La voz falló. La encerró en la casa antes de la explosión. La niña sintió el suelo girar, pero Aurora no paró. «Yo intenté salvarlas. Logré sacarte a ti, pero no hubo tiempo de sacarla a ella». Las lágrimas mezclaban dolor y alivio, y ahora el fuego del pasado reavivaba con otro nombre: justicia. Las dos corrieron hacia afuera, pero un auto negro bloqueó el camino. Dos hombres salieron, y detrás de ellos, la madrastra, impecable como siempre. «Te avisé que la curiosidad mata», dijo fría. Aurora se colocó al frente de la niña sin dudar. «Ella no va a pagar por tus crímenes, Silvina Guzmán. Crímenes. Todo lo que hice fue por amor y por supervivencia». Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de sirenas comenzó a resonar a la distancia. La niña valiente había activado el rastreador del celular del padre. El millonario llegó en otro auto, aturdido. «¿Qué es esto?». Aurora entregó el pendrive en sus manos. «La verdad que usted nunca quiso ver». Él miró el contenido en la tablet y palideció. Las imágenes mostraban a Silvina saboteando el sistema eléctrico de la casa el día del incendio. El fuego había sido planeado para simular un accidente y liberar un seguro. Millonario. La madre lo descubrió demasiado tarde y Aurora fue la única que intentó salvar a las dos. El millonario se derrumbó, arrodillándose ante la niña. «¿Qué les hice?». Aurora lloraba, pero se mantuvo firme. «Aún hay tiempo de hacer lo correcto». La policía llegó segundos después y Silvina fue esposada sin perder la sonrisa. Pero antes de entrar al auto, miró a la niña y susurró: «No todo el fuego se apaga». Su mirada era una advertencia y un miedo que aún viviría allí por un tiempo. Horas después, la casa volvió a ser solo una casa. Los guardias de seguridad fueron despedidos, las puertas abiertas. El millonario caminaba por los pasillos con el rostro devastado. En la sala encontró a la hija y a Aurora sentadas lado a lado. La niña sostenía el velo entre las manos sin usarlo. El padre se arrodilló ante ella. «Debí haberte mirado, debí haber visto tus cicatrices y las mías». Ella lo abrazó en silencio, el perdón ardiendo en lágrimas. Aurora observaba, emocionada, pero con la mirada distante. «Yo también tengo algo que confesar», dijo bajito. «Perdí una hija en el mismo incendio». El mundo pareció detenerse. La niña la miró sorprendida. «¿Cómo así?». «Yo trabajaba en el ala del fondo. Cuando la casa se incendió, no logré sacarla».
La niña tocó la cicatriz en el cuello de la empleada. «¿Entonces es por eso que te quedaste?» Aurora sonrió con tristeza. «Me quedé porque te salvé, y quizás porque en ti vi un poco de ella». Las lágrimas corrieron libres, sin vergüenza. La casa, antes escenario de tragedias, finalmente conocía el sonido de la paz, pero algo aún aguardaba en las cenizas, porque el fuego apaga paredes, pero nunca apaga el destino. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que la niña conocía. Las ventanas antes cerradas ahora se abrían para que entrara el sol. El olor a humo había desaparecido y, en su lugar, el perfume de las flores del jardín. El millonario cumplía lo que había prometido. Deshizo los contratos fraudulentos, donó parte de la fortuna a las víctimas del proyecto y pidió disculpas en cadena nacional. «Perdí lo que el dinero no puede comprar», dijo con la voz entrecortada. El video se viralizó y el nombre de Aurora volvió a la boca del pueblo, pero no como empleada. Ahora era reconocida como la mujer que salvó vidas y desenmascaró un imperio de mentiras. Mientras tanto, la niña volvía a andar por el jardín, sintiendo el viento tocar su rostro sin esconderse. Todavía usaba la camiseta roja, pero el velo quedaba guardado en un cajón. Era como un símbolo de quien sobrevivió a la vergüenza. El padre, arrepentido, intentaba reconstruir el vínculo que el dolor había roto. Poco a poco, la cena dejó de ser un ritual silencioso y se convirtió en conversación. Aurora permanecía en la casa, no ya como empleada de limpieza, sino como alguien de la familia. Por la noche le contaba historias a la niña para dormir, y era ella quien sonreía primero. Pero dentro de Aurora todavía había un vacío que el tiempo no llenaba. El espacio donde el nombre de la hija perdida aún vivía, en eco, hasta que en un final de tarde dorado, la niña la llamó al jardín. «Aurora, ¿puedo mostrarte una cosa?» Ella asintió, y el destino preparó el último giro. En el rincón del jardín, bajo un árbol antiguo, la niña había dejado un pequeño cuadro, un retrato dibujado a mano, con lápices de colores y cuidado. Mostraba dos figuras, una mujer de uniforme azul y una niña de velo blanco. Arriba, un nombre, para mi segunda madre. Aurora miró la escena y las lágrimas vinieron antes que las palabras. La niña la abrazó con fuerza, como quien cierra una herida. «Prometí que no iba a esconderme más», susurró la mujer. Sostuvo el rostro de ella con ternura. «Y yo prometo que nunca más voy a dejar que el fuego te alcance». El padre asistía de lejos, emocionado, sin valor para interrumpir. La cámara del destino parecía capturar el instante exacto en que las dos se curaban juntas. La niña respiró profundo y señaló el horizonte. «Allí es, donde el sol se pone. Mamá decía que es el cielo abriendo la ventana». Aurora sonrió y por primera vez en muchos años creyó en ventanas abiertas. «Tenía razón», respondió con voz suave. «Y ahora el sol también nace dentro de ti». Las dos se quedaron en silencio, observando el viento jugar con las flores. El dolor antiguo ahora era recuerdo. La vergüenza se había transformado en valor, y la casa finalmente volvía a ser hogar. Semanas después, la prensa rodeaba la mansión con cámaras y preguntas. Querían la historia de la empleada que desenmascaró a una estafadora y reveló la verdad sobre el incendio. Aurora, incómoda, mantenía la humildad. «Yo solo hice lo que era correcto», decía. «Y a veces, lo correcto es apenas no voltear el rostro». Pero la niña interrumpió la entrevista tomando su mano. «Ella no es solo una heroína, es mi familia». Los flashes congelaron el instante, registrando el abrazo de las dos. La historia recorrió el mundo, y donde antes había vergüenza, ahora había inspiración. Escuelas, periódicos y fundaciones pasaron a citar el caso como símbolo de superación. El millonario creó un instituto en homenaje a la esposa y a la empleada, destinado a víctimas de quemaduras. El proyecto
recibió el nombre más simple y más fuerte posible, Renacimiento. En el evento de inauguración, la niña subió al escenario y habló al micrófono. A veces, el fuego destruye, pero también revela quiénes somos. El público se levantó aplaudiendo de pie. Aurora lloraba, discretamente, orgullosa y en paz. Sabía que no necesitaba más esconder sus cicatrices, porque ahora ellas brillaban. Esa noche, de vuelta al cuarto color rosa, la niña abrió la ventana. El viento jugaba con el velo colgado, transformándolo en bandera de victoria. Aurora entró despacio, trayendo una vela encendida. «Es solo para recordar que la luz nunca muere», dijo, colocándola sobre el tocador. Las dos se miraron en el espejo. Ninguna de las dos desvió la mirada. Por primera vez, el reflejo no dolía, era bonito. El fuego que antes destruyó ahora iluminaba. Del lado de afuera, la luna se reflejaba en el lago como una cicatriz de plata. La niña sonrió. «Creo que a mamá le gustaría ver esto». Aurora respondió. «Ella lo está viendo. Y yo también estoy viendo algo que nunca pensé ver. Esperanza». El reloj marcó la medianoche. El silencio, antes fantasma, ahora era descanso. El pasado finalmente dormía en paz. Y en el corazón de la casa una frase parecía resonar en todas las paredes. «A veces es quien limpia el suelo, quien enseña al mundo a levantarse. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de la empleada? Tener el valor de enfrentar la verdad, incluso cuando quema, o fingir que nada sucedió». Esta historia es un recuerdo poderoso de que no siempre el héroe usa capa. A veces usa guantes amarillos, y que la mayor fuerza del mundo no está en quien tiene todo, sino en quien nunca se rindió, ni por sí mismo, ni por los demás. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comparte con alguien que necesita creer de nuevo y suscríbete aquí al canal, porque todos los días hay una nueva historia real, llena de emoción, giros inesperados y esperanza que te hará recordar que siempre existe un nuevo comienzo.